Hoy vamos a hablar de un tema que a primera vista puede sonar complicado, pero en realidad está muy presente en nuestra vida cotidiana: la doble tributación y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este tema es esencial porque nos ayuda a entender cómo funciona nuestro federalismo y, sobre todo, cómo se distribuyen los recursos que se recaudan con nuestros impuestos. La doble tributación se refiere, en pocas palabras, a pagar dos veces por lo mismo. Imagínate que tienes que ingresar o realizar una actividad económica y por ese mismo hecho tienes que entregar contribuciones a más de una autoridad fiscal. Puede ser la federación, el estado o incluso el municipio. Esto, además de sonar injusto, tiene efectos muy concretos. Afecta la economía de las empresas, encarece los servicios y genera descontento con los ciudadanos. Para resolver este problema, en México se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal en diciembre de 1978 y comenzó a aplicarse formalmente a partir de 1980. Con ella nació el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuyo propósito principal es amortizar el sistema tributario entre la Federación, los estados y los municipios, evitando choques y, sobre todo, reduciendo al mínimo la posibilidad de que los contribuyentes paguen dos veces por lo mismo. Antes de la Ley de Coordinación Fiscal, la situación era caótica. Cada entidad federativa tenía un margen muy amplio para establecer los impuestos, y la federación también ejercía su potestad tributaria sin mucha coordinación. Esto provocaba que una misma base económica estuviera gravada por distintas autoridades. Por ejemplo, una empresa productora podría estar obligada a pagar un impuesto federal sobre producción y al mismo tiempo otro impuesto estatal sobre la misma actividad. Este desorden no solo generaba confusión y litigios, también hacía muy difícil planear inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque los empresarios no sabían con certeza cuántos impuestos terminarían pagando ni a quién. En un país que apostaba por la industrialización y la apertura económica, esto era un obstáculo enorme. Así, la Ley de Coordinación Fiscal surgió como un acuerdo político y técnico. La Federación asumía la mayor parte de la potestad tributaria y a cambio se comprometía a repartir los recursos con los estados y municipios mediante el sistema de participaciones. Ahora bien, ¿qué es la doble tributación? Bueno, la doble tributación interna ocurre cuando el mismo hecho económico es agravado por dos autoridades distintas, como lo mencionábamos anteriormente. Pensemos en un caso sencillo. Una persona física paga un impuesto federal sobre la renta. Al mismo tiempo, un estado decide establecer un impuesto local que agrava también la renta o la nómina. El contribuyente, sin haber generado más ingresos, ya tiene que entregar dos veces parte de su dinero. Los especialistas señalan cinco elementos para identificar una doble tributación. Estos cinco elementos son: 1. Que existan dos o más soberanías fiscales actuando al mismo tiempo. 2. Que exista una identidad o similitud en las contribuciones. 3. Que se trate del mismo contribuyente. 4. Que se refiera al mismo periodo fiscal. Y 5. Que haya una acumulación en cargos que terminen afectando al mismo hecho imponible. Cuando se cumplen estos elementos, podemos hablar claramente que es una doble tributación. Para poner un poco más en perspectiva, imaginemos una empresa de transporte en Nuevo León. La federación le cobra un impuesto sobre sus ingresos. Hasta ahí todo bien, pero el Estado, buscando fortalecer sus finanzas, establece un impuesto estatal que agrava prácticamente la misma base, que es la actividad de transporte. La empresa entonces paga un 20% de sus utilidades a la federación y además otro 15% al Estado. Esto resulta en que en cada costo de 100 pesos de ganancia solo conserva 65. Ahora bien, ¿qué pasa en la práctica? Esa empresa seguramente traslada el costo a los precios, el transporte se encarece y los productos llegan a los supermercados también igual encarecidos.
Esto demuestra que la doble tributación no es un problema abstracto, afecta directamente a la economía de las familias. La Suprema Corte ha analizado este tema en distintas ocasiones. La Corte reconoce que en la Constitución existen competencias exclusivas y también concurrentes. Por ejemplo, la Federación tiene la exclusividad en materias como el comercio exterior, mientras que los municipios tienen la exclusividad en el cobro del impuesto predial. Pero hay otras materias donde los estados pueden intervenir, siempre y cuando no se invadan estas exclusividades. En una decisión del 2022, la Corte analizó los artículos 10C y 10D de la Ley de Coordinación Fiscal y concluyó que no invaden la competencia federal, porque forman parte del esquema de coordinación. Esto significa que la doble tributación puede existir, pero debe de acotar y regular para que no se convierta en un abuso. El ramo 28 son las aportaciones federales, es decir, los recursos que la federación reparte a los estados y municipios de manera libre, sin etiquetarlos para un gasto en específico. Son dinero flexible, que los gobiernos locales pueden usar en infraestructura, seguridad, educación o donde más lo necesiten. Por otro lado, el ramo 33 son las aportaciones federales, que sí vienen etiquetadas. Hay un fondo para educación, otro fondo para salud y otro para seguridad pública, etc. Este esquema fue diseñado para dar estabilidad a las finanzas locales y al mismo tiempo garantizar que ciertos servicios públicos estén financiados de manera uniforme en todo el país. Ahora, ¿cómo se calculan las participaciones? Bueno, la base de todo eso es la recaudación federal participable. Esta es una bolsa que se forma con la mayoría de los impuestos federales, salvo algunos casos específicos como el IVA en importaciones. Esta bolsa se reparte en distintos fondos: el Fondo General de Participaciones, el Fondo del Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización, entre otros. Cada año, la Secretaría de Hacienda publica los coeficientes de participación que le corresponden a cada estado. Y hay un detalle muy importante: en junio puede hacerse un ajuste, dependiendo de cómo se hayan comportado la recaudación real. Eso no significa que no todo está escrito en piedra, sino un estado mejora su recaudación local, este puede verse beneficiado en sus coeficientes futuros. Ahora analicemos un poco el Sistema Nacional de Coordinación. Este tiene varios órganos de coordinación, ya que no funciona por sí solo. Tiene varios órganos que le permiten el diálogo entre autoridades. Entre ellas está la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, que se celebra cada año, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que le da seguimiento, la Junta de Coordinación Fiscal, que emite los lineamientos, y el INDETEC, el Instituto Técnico, que apoya con investigación y capacitación. Gracias a estos organismos se ha podido actualizar fórmulas, mejorar la transparencia y atender los conflictos entre federación y estado. En 2004, por ejemplo, se organizó una Convención Nacional Hacendaria. Fue un evento donde participaron gobernadores, presidentes municipales, legisladores y funcionarios federales. El objetivo: replantar la coordinación fiscal, porque muchos estados y municipios sentían que la fórmula no era justa. Aunque no se reformó la ley del todo, sí se abrió un debate importante y se sentaron las bases para mejorar el sistema. Pasemos a un caso más concreto. En Nuevo León, para el año 2025, se estima que recibirá más de 60,000 millones de pesos en participaciones federales. Estos recursos se dividen en distintos fondos: el Fondo General de Participaciones, el Fondo del Fomento Municipal, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, los incentivos del IEPS, entre otros. Ese dinero, una gran parte, significa una baja directamente a los municipios. Por ejemplo, el Fondo del Fomento Municipal se transfiere en su totalidad a los gobiernos locales. Esto significa que cada peso que pagamos en impuestos federales no se queda únicamente en la Ciudad de México, sino que vuelven a los estados y municipios en forma de recursos financieros en carreteras, alumbrado, seguridad y muchos otros servicios. Ahora vamos a hablar de la doble tributación internacional.
ya que no la podemos dejar de lado. Imaginemos un caso donde un mexicano que vive en Estados Unidos puede estar sujeto a impuestos en los dos países, en México por su nacionalidad y en Estados Unidos por su residencia. Este problema se resuelve mediante tratados internacionales que permiten acreditar lo pagado en un país contra lo que se debe en el otro. La lógica es la misma en el ámbito interno, evitar que el contribuyente sea castigado dos veces por un mismo ingreso. Ahora veamos los retos actuales. A pesar de los avances, el sistema de coordinación fiscal enfrenta retos importantes. Uno de ellos es la volatilidad de la recaudación. Si la economía crece menos, los estados reciben menos participación. Otro problema es que el pago de las calendarizaciones a veces llegan con retraso o en montos menores de lo previsto. Esto obliga a los estados a endeudarse de cortos plazos para cubrir nóminas y servicios. También está la discusión sobre la actualización de las fórmulas. Algunos de los estados, como Nuevo León, argumenta que los criterios actuales ya no reflejan la realidad económica ni la población del país. Veamos un ejemplo numérico ampliado. Supongamos que una empresa de manufactura obtiene una utilidad de 10 millones de pesos. La federación le cobra el 30% de impuestos sobre la renta. Eso significa que la empresa paga 3 millones, pero si el Estado decide establecer un impuesto propio del 10%, por ejemplo, sobre la misma utilidad, la empresa termina pagando 1 millón adicional. En total, habrá entregado 4 millones de sus 10. El resultado, menor inversión, menores empleos y menor competitividad. Por eso, la coordinación es fundamental para establecer límites y evitar que esto suceda. En resumen, la doble tributación es pagar dos veces por lo mismo. La Ley de Coordinación Fiscal nació para evitar esto. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal reparte los recursos mediante los ramos 28 y 33. Por otra parte, la Suprema Corte reconoce competencias exclusivas y concurrentes. Además, los órganos de coordinación permiten el diálogo y las actualizaciones de fórmulas. Los estados, como Nuevo León, reciben participaciones significativas que financian servicios básicos. Y además de esto, existen retos actuales, pero el sistema sigue siendo un pilar de nuestro federalismo. La coordinación fiscal no es solo una fórmula contable ni una ley técnica, es en realidad un cemento que mantiene unido al federalismo mexicano. Sin ella, cada entidad cobraría lo que quisiera, los contribuyentes estarían asfixiados por la doble tributación y el país sería mucho más desigual. La coordinación es un acto de justicia. Garantiza que lo que paguemos en impuestos se convierta en escuelas, hospitales, carreteras y seguridad de nuestras comunidades. Y aunque el sistema tiene retos, sigue siendo la mejor herramienta para lograr un equilibrio entre la federación, los estados y los municipios. Recordemos siempre que coordinar no solo significa repartir dinero, significa garantizar que cada peso recaudado se traduzca en bienestar para la sociedad.